Voy a presentarles a los principales actores de la replicación del ADN. Estos son solo algunos de los principales actores. Hay mucho en este proceso. Muchas son enzimas. En biología, cuando ve que algo termina en as, es posible que desee verificarlo, ya que es muy posible que sea una enzima. Las enzimas tienen la capacidad de acelerar las reacciones y de acumular o descomponer los elementos sobre los que actúan. Así que aquí vamos con los jugadores clave. Helicasa, la enzima de descompresión. Si recuerda que el ADN tiene dos hebras, puede pensar en la helicasa descomprimiendo las dos hebras de ADN. Helicasa lo hace fácilmente. Descomprime los enlaces de hidrógeno que mantienen unidas las bases del ADN. ADN polimerasa, el constructor. Esta enzima replica las moléculas de ADN para construir una nueva hebra de ADN. Primase, el inicializador. Por muy bueno que sea el ADN polimerasa no puede averiguar por dónde empezar sin algo llamado cebador. Primasa produce el cebador para que el ADN polimerasa pueda averiguar por dónde empezar a trabajar. ¿Sabes qué tiene de interesante la cartilla que hace? En realidad, el cebador está hecho de ARAN. Ligasa, la encoladora. Ayuda a pegar los fragmentos de ADN. Más sobre por qué lo necesitaría más adelante. La replicación del ADN comienza en el origen. Por lo general, esto se identifica mediante ciertas secuencias de ADN. En el origen, la helicasa, la enzima de descompresión, entra y desenrolla el ADN. Sin embargo, no querrás que estos hilos vuelvan a juntarse. Entonces, las proteínas SSB, proteínas de unión monocatenarias, se unen a las cadenas de ADN para mantenerlas separadas. Y la topoisomerasa evita que el ADN se superenrolle. El superenrollamiento puede sonar genial y puede serlo cuando intentas compactar el ADN, pero es algo que debe controlarse durante la replicación del ADN. El superenrollamiento puede implicar un enrollamiento excesivo del ADN para que las hebras de ADN se separen para los siguientes pasos. La primasa produce cebadores de ARAN en ambas cadenas. Esto es necesario porque, de lo contrario, el ADN polimerasa no sabrá por dónde empezar. Llega el ADN polimerasa. ¿Recuerdas cómo dijimos que el ADN tiene dos hebras? No son idénticos, se complementan entre sí. En nuestro video que cubre la estructura del ADN, hablamos sobre cómo las bases se emparejan con enlaces de hidrógeno. La base adenina va con la base timina y la base guanina va con la base citosina. Estas hebras también son antiparalelas, por lo que no van en la misma dirección. ¿Qué entendemos por dirección? Bueno, con el ADN, no decimos norte o sur. Decimos que el ADN va de 5 a 3 o de 3 a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, el azúcar del ADN es parte de la columna vertebral del ADN. Tiene carbonos. Los carbonos están numerados justo después del oxígeno en el sentido de las agujas del reloj. 1, 2, 3, 4, 5. El carbono 5 está realmente fuera de esta estructura de anillo. Ahora haces lo mismo con el otro lado, pero ten en cuenta que las hebras de ADN son antiparalelas entre sí. Contemos en el sentido de las agujas del reloj después del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5. Y el 5 está fuera de este anillo. Este hilo de la izquierda corre de 5 a 3 y el hilo de aquí a la derecha corre de 3 a 5. Explicaremos por qué todo eso importa en un momento. Mira la replicación del ADN aquí. En esta imagen, etiqueté la hebra original superior de 3 a 5. Etiqueté esta hebra original inferior de 5 a 3. Ese es el ADN original que se replicará. El ADN se está desenrollando aquí gracias a la helicasa. En este ejemplo, seguirá desenvolviéndose en esta dirección. Primase coloca cebadores. El ADN polimerasa forma las nuevas hebras. Ahora, lo que pasa con el ADN polimerasa es que cuando está construyendo una nueva hebra, solo puede construir la nueva hebra en la dirección 5 a 3, lo que significa que agrega nuevas bases al extremo 3 de la nueva hebra. ¿Ves cómo se está construyendo en la dirección de 5 a 3? Este se llama el hilo principal. Pero, mira aquí abajo. Entonces, el ADN polimerasa una vez más está construyendo una nueva hebra en la dirección 5 a 3. Pero hay un pequeño problema aquí. A medida que el ADN se desenrolla, el ADN polimerasa solo puede construir la nueva hebra en la dirección de 5 a 3, por lo que tiene que seguir corriendo hasta aquí, al lado de donde está sucediendo este desenrollado. ¿Puede ver por qué entonces esta nueva hebra se conoce como la hebra rezagada? En esta hebra rezagada, se deben seguir colocando cebadores para que se forme el ADN polimerasa.
Estos fragmentos resultantes se conocen como fragmentos de Okazaki. Los cebadores deben reemplazarse con bases de ADN, ya que los cebadores estaban hechos de ARAN. Ligasa, la enzima de encolado como me gusta llamarla, tiene que cuidar los espacios entre los fragmentos de Okazaki, sellándolos juntos. Al final de esta replicación, tiene dos moléculas de ADN de doble hélice idénticas de su única molécula de ADN de doble hélice original. Lo llamamos semiconservador porque las dos copias contienen cada una hebra original antigua y una recién hecha. Una cosa más. ¿Seguro que has tenido que revisar tu trabajo antes para detectar errores? No es bueno que el ADN polimerasa cometa errores. Si coincide con las bases de ADN incorrectas, un gen podría estar codificado incorrectamente, lo que podría terminar en una proteína incorrecta o sin proteína. El ADN polimerasa tiene capacidad de corrección de pruebas. Es decir, rara vez comete un error. Lo que es algo bueno. Entonces, ¿recuerdas cómo dijimos que hay muchos más detalles en este proceso para explorar? La comprensión detallada de la replicación del ADN ha llevado a algunos tratamientos médicos que salvan vidas y pueden detener la replicación del ADN en células dañinas, incluidas bacterias patógenas o células cancerosas humanas. La palabra transcripción en el lenguaje cotidiano significa copiar algo o reescribir alguna información en otra forma. Y eso es esencialmente lo que está pasando aquí. La transcripción ocurre cuando tomamos la información codificada en un gen en el ADN y codificamos esencialmente la misma información en el ARN mensajero, o bien ARNM. Así que en la transcripción vamos del ADN al ARN mensajero. Y en este video nos vamos a centrar en genes que codifican para proteínas. Así que este primer paso es la transcripción, de ADN a ARN mensajero. Y luego, en un video futuro, vamos a profundizar un poco más en la traducción. Vamos a traducir esa información en una proteína. Aquí tenemos estos dibujos que nos dan una visión general de la transcripción. Es un poco más simple en las bacterias. El ADN se encuentra flotando en el citosol y la transcripción se lleva a cabo. Se empieza con el ADN, con un gen que codifica para una proteína, y a partir de este se codifica el ARN mensajero, que es esta línea morada por aquí. Y el ARN mensajero se puede asociar con el ribosoma, y ocurre el proceso de traducción para producir el polipéptido, para obtener la proteína. En las células eucariotas, y vamos a ver esto más a fondo en este video, la transcripción, el proceso de pasar del ADN al ARNM, sucede en el interior del núcleo. Y ocurre esencialmente en dos pasos. Se pasa de ADN a lo que llamamos pre-ARNM. Déjame escribir eso. Pre-ARNM, que es este de aquí. Y este tiene que ser procesado para convertirse en lo que llamamos ARNM, que después sale del núcleo para ser traducido en una proteína. Así que ahora que tenemos este resumen, vamos a profundizar un poco más en el tema, para que comprendamos los diferentes actores y entendamos el tipo de procesamiento que ocurre cuando estamos hablando de una célula eucariota. Por aquí, vamos a comenzar con un gen dentro del ADN que codifica para alguna proteína. Es este de aquí. Y el actor principal aquí no es el ADN o el ARNM, sino que va a ser la ARN polimerasa. Se usa para crear una secuencia de nucleótidos que se convertirá en el ARN mensajero. Y esta ARN polimerasa necesita saber por dónde empezar. Y la forma en que sabe por dónde empezar es uniéndose a una secuencia del ADN conocida como promotor. Y cada gen va a tener un promotor asociado a él, sobre todo si estamos hablando de las células eucariotas. A veces es posible que haya un promotor asociado a una colección de genes, pero en general si se tiene un gen, este va a tener un promotor. Y es así como la ARN polimerasa sabe que se tiene que unir justo ahí. Una vez que se une, puede separar las hebras o las cadenas de ADN. Y es bastante interesante, porque cuando vimos a fondo la replicación, vimos a todos estos actores, la helicasa, entre otras, pero esta enzima, el complejo ARN polimerasa, separa las hebras y luego codifica para el ARN.
Y lo hace de la misma manera que cuando estudiamos la ADN polimerasa. Lo hace en una sola dirección. Solo puede añadir más nucleótidos en el extremo 3'. Así que codifica en dirección de 5' a 3'. Como puedes ver, esta flecha se encuentra en el extremo 3' del ARN. Y como se puede ver aquí, cuando hace esto, solo se está codificando la información complementaria de una de las cadenas. Pero reflexionemos un poco al respecto. La cadena con la que el ARN está interactuando la podemos llamar la cadena molde, porque ese lado del ADN está actuando como una plantilla para la formación del ARN. Pero si pensamos en la información que el ARN va a codificar, podemos ver que va a contener la misma información que la otra cadena de ADN, la cadena codificante, ya que estos nucleótidos de aquí, este nucleótido va a ser complementario a este de aquí, al igual que este nucleótido era complementario a este de aquí. Y podemos ver eso aquí con mayor detalle si añadimos los nucleótidos. Así que esta es la cadena molde. Si tenemos aquí una timina, entonces en el ARN tendríamos una adenina. Y mira, en la cadena codificante de ADN, esta cadena de aquí, también tenemos una adenina. Esencialmente, la cadena codificante y el ARN terminan siendo la misma secuencia. Y la única diferencia entre ellas es que en el ARN no se encuentra la timina. En vez de timina, se puede encontrar una base nitrogenada similar, uracilo. Pero el uracilo desempeña el papel de la timina, por lo que esencialmente estamos codificando la misma información. Así, una vez más, esta cadena inferior está actuando como una plantilla. Pero el ARN resultante que fue codificado esencialmente va a tener la misma información de la cadena codificante. Solo para que podamos apreciar cómo se ve todo esto, y pongo la palabra ver entre comillas, ya que es muy difícil realmente poder ver todo esto, pero se puede apreciar aquí que la enzima ARN polimerasa, y esto es para un organismo específico, puede ser muy compleja. Y es fascinante cómo todo esto interactúa entre sí. Cada vez que te encuentres estudiando biología y alguien como yo te dé estas explicaciones limpias de cómo estas enzimas interactúan con las diferentes macromoléculas, como el ADN o el ARN, debes recordar siempre que esto es increíble. Estamos hablando de estas moléculas que están interactuando entre sí, rebotando unas con otras. Y todo esto está sucediendo en el interior de las células de una manera increíblemente rápida. Deberíamos de estar totalmente impresionados por esto. Está sucediendo en todas tus células en este momento. Esto es algo bastante increíble. Muy bien, así que por acá estábamos viendo la elongación de la cadena de ARN. Y te puedes preguntar, ¿cuándo se va a detener esto? Pues bueno, esta ARN polimerasa va a seguir avanzando por la cadena hasta que llegue a esta parte azul, a la que llamamos terminador. Por lo que esta parte es un terminador. Y hay varias maneras en que señala a la ARN polimerasa que es hora de detenerse. Más particularmente, crea algo que, debido a su estructura, la polimerasa simplemente tiene que soltar o dejar ir. Uno de los mecanismos, que está representado aquí, es que el ARNM que está codificado, y esto podría suceder en las bacterias, es que el ARNM que está codificado adopta una estructura en forma de horquilla. Por lo tanto, tiene que tener los pares de bases complementarios adecuados para formar esta estructura de horquilla. Y esta horquilla, junto con las cosas que se encuentran alrededor de la horquilla, impiden que la polimerasa pueda continuar su avance, por lo que el complejo cambia un poco y así suelta la cadena. O por lo menos, eso es lo que se cree que sucede. Hay otras formas en que el terminador pudiera actuar. Podría tratarse de secuencias que algunas partes del complejo de ARN polimerasa reconocen y generan un cambio en su conformación de manera que la ARN polimerasa se desprende. Si estamos hablando de una célula procariota, entonces ya terminamos. Este sería nuestro ARN mensajero que puede ir a un ribosoma y luego ser traducido en una proteína. Pero si estamos hablando de una célula eucariota,
Entonces tenemos que hacer un poco de procesamiento. Si esto fuera una célula procariota, esto sería nuestro ARNM. Y si esto es una célula eucariota, entonces esto es nuestro pre-ARNM, que ahora tiene que ser procesado. Y podrías preguntar, ¿cómo va a ser procesado? Bueno, hay un par de cosas que van a ocurrir. Algunas cosas van a ser añadidas al inicio y al final del ARNM, como la CAP5' o caperuza 5'. Esta es una guanina modificada. Guanina modificada, que va a ayudar en el proceso de traducción conforme los ribosomas se unen a ella. Y por acá tenemos esta cola poli A. Y se llama cola poli A porque tiene un montón de adeninas en el extremo. Estos no solo ayudan en el proceso de traducción, sino que ayudan a asegurarse de que la información sea más resistente, que los extremos del ARNM no sufran daños. Ahora bien, la otra cosa que necesita ser procesada, y esta es una de esas cosas fascinantes en la biología evolutiva, es que en esta secuencia de ARNM hay partes de la secuencia que actualmente consideramos como secuencias sin sentido. Sin sentido. Y las llamamos intrones. Y lo puse entre comillas porque en general en la evolución es muy raro que las cosas no tengan absolutamente ningún propósito. Pero estos no están codificando para la proteína que es codificada por nuestro gen inicial. Y así, estos son eliminados mediante empalmes y cortes. No voy a entrar en los detalles de los actores que llevan a cabo estos empalmes y cortes, pero como parte de este procesamiento que ocurre en las células eucariotas, se agrega la CAP5', se agrega la cola poli A, y luego se eliminan los intrones. Y una vez que se han eliminado los intrones, todo lo que queda son los exones. Por lo que vamos a tener a este, que va a estar conectado a este, que va a estar conectado a este. Y esto es lo que obtenemos. Esto está en una célula eucariota. Obtenemos este ARNM maduro. Y eso es lo que tenemos aquí, que luego migra fuera del núcleo a un ribosoma en el que puede ser traducido. Pasos del proceso de traducción. Iniciación. La subunidad pequeña del ribosoma se une al ARN transferente iniciador que lleva el aminoácido de inicio medionina. Este complejo se une entonces a la estructura CAP del extremo 5' del ARN mensajero y lo escanea hasta encontrar el codón de inicio AUG. El proceso está mediado por varios factores de iniciación. En el codón de inicio, la subunidad grande del ribosoma se une a todo el complejo y los factores de iniciación se liberan. El ribosoma tiene tres sitios. El sitio A sirve de entrada a nuevos ARN transferentes cargados con aminoácidos o aminoacil ARNT. El sitio P está ocupado por el peptidil ARNT, el ARN transferente que lleva la cadena polipeptídica creciente. El sitio E es la salida de los ARN transferentes después de haber dejado el aminoácido. El ARN transferente iniciador se coloca en el sitio P. Elongación. Un nuevo ARN transferente cargado entra en el sitio A del ribosoma. En el ribosoma, el anticodón del ARN transferente que llega se empareja con el codón del ARN mensajero que se encuentra en el sitio A. Durante esta revisión, los ARN transferentes con anticodones incorrectos se rechazan y se reemplazan por otros nuevos que también se revisarán. Cuando el aminoacil ARNT correcto entra al sitio A, se crea un enlace peptídico entre los ahora adyacentes aminoácidos. Conforme se forma el enlace peptídico, el ARN transferente del sitio P libera los aminoácidos al ARN transferente del sitio A y se queda vacío. Al mismo tiempo, el ribosoma se mueve un triplete hacia adelante del ARN mensajero. Como consecuencia, el ARN transferente vacío se encuentra ahora en el sitio E y el peptidil ARNT en el sitio P.
El sitio A se encuentra ahora libre y listo para aceptar un nuevo ARN transferente. El ciclo se repite para cada codón del ARN mensajero. Terminación. La terminación ocurre cuando en el sitio A se coloca alguno de los 3 codones de parada. No hay ningún ARN transferente que pueda unirse al sitio A, ya que ninguno puede emparejarse con esa secuencia. En su lugar, estos codones son reconocidos por una proteína, un factor de terminación. Al unirse este factor de terminación, se cataliza la escisión del enlace que une el polipéptido y el ARN transferente. El polipéptido se libera del ribosoma. El ribosoma se disocia en sus subunidades y está listo para un nuevo ciclo de traducción.